saludo cariñoso. Ante todo, una disculpa. Mi voz es fatal. Pero bueno, me invitaron a participar con el tema El Padre Cázares en tiempos de crisis. Hemos reflexionado y orado en la parábola del buen samaritano. Jesús es el verdadero buen samaritano. Él bajó del cielo con toda humildad para servir a la humanidad. Se quitó el manto, es decir, se despojó de su grandeza divina y lavó los pies de la humanidad con su propia sangre, para que esta humanidad se pudiera encaminar al cielo. Con su muerte en la cruz, Jesús, nuestro buen samaritano, que al mismo tiempo es nuestro Dios y nuestro prójimo, haciéndose cargo de nosotros, acogió todos nuestros sufrimientos y curó nuestras heridas con el óleo de su amor. Esas heridas que ha dejado en nosotros el abandono, el dolor, la tristeza, el rechazo, el orgullo, la soberbia, la envidia, la mentira, el rencor, la venganza, el crimen, la impureza y tantas formas de egoísmo que nos han herido y nos han dejado tendidos en el camino. Pero Jesús, con el trigo celeste de los campos del cielo, que es su propio cuerpo, y el vino nuevo de su sangre, nos alimenta, nos fortalece, nos alegra nuestras vidas para proseguir nuestro camino al cielo. Todos los buenos samaritanos que han habido en el mundo, esos hombres, mujeres, jóvenes y niños que han dado voz a la misericordia, a la compasión con sus vidas, son buenos samaritanos en Jesús, porque ellos han experimentado ante todo en su intimidad su misericordia divina. Se han nutrido del amor de Dios y han sentido la urgencia de expresar esta belleza en su vida. A ellos les llamamos santos. Uno de estos santos que aguarda el reconocimiento de su santidad por parte de la Iglesia es el Padre José María Cázares y Martínez, un buen samaritano a ejemplo de Jesús. La infancia y la adolescencia de José María están marcadas por la pandemia del cólera morbus que vivió la humanidad en el siglo XIX. El cólera, a diferencia del coronavirus, es una bacteria que se produce en aguas contaminadas y que provoca diarrea, vómito, fiebres muy altas, de tal manera que si en aquel tiempo no se atendía a las personas cuando aparecían los primeros síntomas, morían por deshidratación a las 48 horas. Sobre todo, pues porque no había los medios que hoy tenemos. Esta epidemia emigró de Asia a Europa y de Europa a América. En México, como en muchos países, los tomó por sorpresa. No pensaban que sería
una epidemia tan agresiva. Cuando el padre Cázares tenía apenas unos meses de nacido, su madre enfermó del cólera y el pequeño pues tuvo que ser trasladado a otra familia para que no se contagiara. La mamá por de pronto se salvó, pero más tarde murió a causa de esta bacteria cuando José María tenía 11 años. Un tiempo estuvo sin estudios José María, pues porque el cólera tenía sus rebrotes aquí y allá, al igual que el coronavirus, y duró en México alrededor de 20 años. En 1850 le tocó vivir, siendo ya estudiante de preparatoria en Zamora, un terrible brote de esta epidemia que asoló la ciudad. Los sacerdotes no se daban abasto para hacer las actas de defunción. Los muertos eran sepultados en fosa común. Las calles silenciosas y desiertas, nos cuenta Guillermo Prieto. Las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad a médicos, sacerdotes, enfermeras y casas de caridad. Las boticas apretadas de gente. Los templos, a diferencia de ahora, con las puertas abiertas de par en par, con 1000 luces en los altares. La gente arrodillada y con los brazos en cruz, derramando lágrimas. Y a gran distancia, el chirrido lúgubre de carretas que atravesaban llenas de cadáveres. Y junto con esta epidemia, la desestabilización política del país. Se dio la guerra de reforma, se sucedieron cambios políticos muy drásticos y una serie de asaltos y guerrillas prosiguieron por años. ¿Cuál es el saldo de la epidemia y de la inestabilidad política? Miseria, hambre, falta de trabajo, niños abandonados sin escuela, niñas que se convertían en madres a los 11 años, desmoralización, tristeza, abandono, alcoholismo, rapiña, analfabetismo y nuevas formas de violencia. Entre tanto, pues José María termina sus estudios de abogado y ejerce su profesión, al tiempo en que es invitado al sacerdocio y a los pocos años nombrado obispo de Zamora. El obispo José María se dispone a visitar todo su obispado. Como buen pastor, ha forjado su corazón en el corazón de Jesús. Un corazón compasivo, atento, que sabe detenerse para mirar las miserias y buscar el mejor remedio para ellas. Desde luego, lo primero que hizo fue formar equipo con sus sacerdotes y con sus seminaristas, y así, ante el panorama desolador que se encuentra en cada poblado, su corazón se conmueve, pero no con un sentimentalismo ineficaz. Después de haber recorrido 2 veces su vasto obispado, ha ideado un proyecto
que tras de haberlo orado y puesto en manos de Dios, lo llevó a cabo. En primer lugar, la formación de sus sacerdotes, formación recia, culta, virtuosa, para formar a los pueblos en su vocación cristiana. Luego, manos femeninas que quisieran apoyar la educación en todos los pueblos. Jóvenes que tuvieran un poco de instrucción y quisieran compartirla con sus semejantes. Y jóvenes que se consagraran a la educación de la niñez y de la juventud. Formó la conciencia de los ricos para que se comportaran como cristianos, compartiendo el pan con los pobres. El diezmo, que hasta hoy se da a la iglesia, se convertía en templos, escuelas y hospitales. Cada laico, cada fiel, viviendo coherentemente su cristianismo, colaboraba en el mejoramiento de su pueblo. Cada quien a su medida. Así formó el Padre Cázares una iglesia viva, una iglesia para todos. Porque el obispo Cázares comprendió muy bien, como dice el Papa Francisco, que la compasión, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Decía a sus hijas: el que mira a su prójimo fuera del costado del Salvador corre el riesgo de no amarlo ni pura, ni constante, ni igualmente. Con palabras, obras y gestos de verdadera compasión, gestos de humildad, de sencillez, cercanía, amabilidad, generosidad, solidaridad, afecto y oración, así como una gran pobreza hacia sí mismo, acortó las distancias de los pueblos que pertenecían a su enorme diócesis y con humildad se abajó para tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo, llevando el evangelio de la compasión y los sacramentos que dan vida divina hasta el último rincón de su diócesis. Los periódicos del tiempo, en múltiples ocasiones, dan testimonio de su corazón compasivo. Leo un artículo de un diario parisino del 14 de junio de 1887. Monseñor Cázares es tan sencillo como bueno y generoso. Su comportamiento es el de un verdadero discípulo del gran Nazareno. No está rodeado de pompa que enorgullece a tantos. Es un ejemplo de apóstol, accesible a todos, siempre con la mano abierta para rescatar al infortunado y dar palabras de consuelo para el dolor. Todos los cristianos, niños, jóvenes, adultos, como discípulos de Jesús, estamos invitados a ser buenos samaritanos,
Estamos llamados a ser misericordiosos, compasivos con quienes nos rodean, con quienes nos encontramos en el camino de la vida y también con los lejanos, haciendo por ellos una obra buena, la que Dios nos inspire. Pero también podemos organizarnos, formar equipo y hacer algo en favor de los pobres, los enfermos, los analfabetas, los que lloran, los extraviados, los enganchados en el mal, los que no conocen la belleza del cristianismo, para que al final de nuestra vida seamos reconocidos como hijos de Dios. Y Dios, misericordioso, compasivo, nos pueda decir: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, sed, soledad, estuve enfermo, fui expatriado, preso, perseguido, abusado, abandonado, olvidado. Y ustedes me vieron con misericordia y me asistieron en mi necesidad. Bienaventurados pues los compasivos, los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Muchas gracias.